Desde Bogotá, Colombia, Suramérica, viaja una señal por el ciberespacio. 5 continentes conectados con la señal que te brinda un pasaporte a una nueva vida. Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. Conéctate con nosotros, a través de www.cielosabiertosturradio.com. El pasaporte a una nueva vida. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más tener este espacio y podernos conectar con nuestros oyentes, los oyentes de cielosabiertosturradio.com. Para nosotros de alegría estar en el estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas. Así que ya estamos allí en las redes sociales para que puedas observar esta transmisión durante los siguientes minutos. Seguiremos estudiando la palabra de Dios. Estamos tomando el catecismo de Spurgeon. Hemos venido avanzando en este programa ya número 7. Si no estoy mal, sí, efectivamente, estaba mirando por acá. Programa número 7, así que hemos avanzado poco a poco y ya vamos en la pregunta número 21. Es más, nuestros oyentes, los que a bien deseen conectarse en las redes sociales, pueden ver que ya están las preguntas que se van a desarrollar para la presente emisión. Pregunta 21 a la 25. Integramos a esta mesa de trabajo al pastor Antonio Gómez. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Pastor, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente y, como siempre, un placer estar compartiendo con los oyentes de Cielos Abiertos. Bueno, pastor, entonces vamos a iniciar nuestro programa recordando que pueden visitar las emisiones anteriores, donde ya hemos abordado varias preguntas y donde además esto nos sirve para ir completando la información y no perder el hilo conductor. Bueno, entonces vamos a comenzar, Pastor Antonio. Pregunta número 21 dice lo siguiente: ¿cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? ¿Cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? Entonces, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, esa es una pregunta que obviamente tiene una profundidad teológica muy grande, pero como estamos manejando el concepto a través del catecismo, el catecismo nos permite dar una respuesta sencilla, pero contundente respecto a este precioso misterio del Señor. Cristo, dice así la respuesta del catecismo: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomando para sí un cuerpo y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en María Virgen y nacido de ella, pero sin pecado. Bien, vamos a mirar, como siempre lo hacemos, que la respuesta la porcionamos en varias partes. La primera dice: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomando para sí un cuerpo. Eso lo podemos ver expresado en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces aquí este versículo claramente nos dice que Jesucristo tomó forma humana, de carne y sangre, para morir, en el sentido de su forma humana, porque como Dios nunca muere, pero en su sentido de forma humana, porque era necesario que Él derrotara la muerte y le arrebatara al que tenía el imperio de la muerte. Pero también dice que Él tenía un alma racional, y eso lo vemos claramente expresado en Mateo capítulo 26, y el versículo 38, que dice así: Entonces Jesús les dijo: Mi alma
está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces vemos un hombre en ese aspecto íntegro, cuerpo y alma, pero también Hebreos 4:15 nos da como la conjugación de estos dos versículos. En Hebreos 4:15 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La otra porción dice: siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en María Virgen y nacido de ella. Vamos a Lucas capítulo 1. Versículo 31 y versículo 35, dice así: y le dice el ángel a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que vemos que la obra del Espíritu Santo vendría sobre el vientre de María y concebiría a un santo ser, que incluso también el nombre fue elegido y dado desde el cielo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa Jesús, Salvador. Pero sin pecado, como lo leímos en Hebreos 4, pero valdrá la pena volver a leer Hebreos capítulo 7, porque como siempre aquí nos gusta dar el mayor soporte bíblico, ¿no, pastor? Así es, pastor. Entre más versículos y entre más soporte bíblico demos a cada respuesta, pues nuestros oyentes van a quedar mejor alimentados y más satisfechos escrituralmente. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. He ahí ese maravilloso misterio de Dios encarnado en un hombre, pero sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado, pero que comprende todas las debilidades del ser humano y por eso se compadece de nosotros, porque nos comprende claramente, pero sin pecado. Es un misterio hermoso. Aquí surge una inquietud, pastor, que se la quiero transmitir a los oyentes. Sí, señor. Resulta que hay personas que dicen, pero si todo ser humano que nace de un hombre y una mujer nace en pecado, ¿cierto? Eso significa que obviamente María Virgen pues nació con naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo haya nacido santo de una mujer que tenía naturaleza pecaminosa? Y eso es una pregunta bien interesante. Sí, claro que sí, sí, señor. Pero la respuesta es maravillosa, es más maravillosa la respuesta en ese sentido. Hermanos, cuando un hombre y una mujer se juntan, obviamente en santo matrimonio, aún así nacen hijos con naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque se requiere que haya la unión de la naturaleza pecaminosa de la mujer con la unión de la naturaleza pecaminosa del hombre para que se engendre un hijo con naturaleza pecaminosa. Entonces se requiere la participación del hombre y la mujer. Sí. Aquí no hubo participación sino únicamente de la mujer. Por eso no se concibe la naturaleza pecaminosa. Porque no hay cómo. Porque es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Ves? Se requieren que se junten las dos naturalezas pecaminosas para engendrar una nueva naturaleza pecaminosa, que en este caso será la de nuestros hijos, que nacen con naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo no podía ser así, porque aunque María tenía naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo no. Y se requiere para engendrar naturaleza pecaminosa que ambos tengan naturaleza pecaminosa. Ok. Interesante, ¿verdad? Sí, bastante. He aquí misterio de misterios. Bueno. Sí, señor. Muy bien. Si quiere avanzamos con la siguiente, pastor. Bueno, perfecto, pastor. Vamos a colocarla entonces aquí en pantalla inmediatamente. Vamos a mirar aquí, ya la tenemos. Pregunta número 22. Hemos abordado la pregunta número 21. ¿Cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, hecho hombre? Y pregunta número 22, que es la que vamos a desarrollar en los siguientes minutos.
¿qué oficios realiza Cristo como nuestro Redentor? Bien interesante. ¿Qué oficio realiza Cristo como nuestro Redentor? Muy bien. Los oficios que el Señor realiza o cumple como Redentor son los siguientes. Como nuestro Redentor, Cristo cumple los oficios de un profeta, de un sacerdote y de un rey, tanto en su estado de humillación como en su exaltación. O sea, sus funciones son eternas. Miremoslo nuevamente. ¿Qué oficios cumple Cristo como nuestro Redentor o qué oficios realiza? El de profeta, sacerdote y rey. El de profeta, vamos a verlo en Hechos capítulo 3, versículo 22. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ya Moisés mismo había profetizado Sí, que señor. vendría un profeta que sería el Señor Jesucristo. Aquí en Hechos, obviamente el apóstol nos está dando claridad que se refiere es a Cristo. También el oficio de un sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 5. Y que en realidad el libro de los Hebreos es un libro que habla mucho del sacerdocio de Cristo, ¿no? Capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y también vimos en Hebreos 7, en el anterior, que dice, porque tal sumo sacerdote, ¿recuerdan el que leímos antes? Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces ya tenemos el misterio de profeta, el ministerio de profeta, el ministerio de sacerdote, y ahora vamos a ver el ministerio de rey. Salmo capítulo 2, versículo 6. Ay, Dios. Salmo 2, 6, Versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ya sabemos que Sión representa la iglesia, representa todo el ministerio de Cristo, todo el pueblo del Señor, y que de ahí de Sión viene la salvación. Y dice que, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí vemos entonces claramente por algunos versículos, hay muchos más, Claro que pero sí. como dijimos, vamos a lo sencillo, pero también a lo contundente. Entonces, ¿qué oficios realiza o cumple Cristo como nuestro Redentor? Cristo cumple o realiza los oficios de un profeta, de un sacerdote y de un rey. Y lo hace tanto en su estado de humillación como en su exaltación, porque el Señor sigue siendo rey, profeta y sacerdote por los siglos de los siglos. Y sigue siendo, y fue rey, profeta y sacerdote cuando estuvo en la tierra, cumplió los tres oficios, porque él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, o sea que habló de un reino. Aparte de eso, el Señor profetizó, y aparte de eso, hizo de sacerdote, o sea, él mismo fue el sacrificio para nuestra salvación. Muy interesante, pastor, porque, por ejemplo, cuando hablamos de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, podríamos estar haciendo referencia a la tribu de Leví, Sí. pero nuestro Señor hace parte de la descendencia de la tribu de Judá. Ahí vemos el plan perfecto de Dios y cómo precisamente este sacerdote, cuando estamos hablando de Cristo, es un sacerdote para siempre diferente a los del linaje, en este caso de la tribu de Leví. Es correcto, y ese es un argumento bíblico muy sólido para entender que, por ejemplo, el sacerdocio del catolicismo romano no es bíblico. Ellos se quedaron en una imitación de lo que fue el sacerdocio
levítico, pero vemos que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec de la tribu de Judá, y que con su sacerdocio cesarían todos los sacrificios. Bueno, pastor, y también cuando vemos este triple oficio que está en el Antiguo Testamento de profeta, de sacerdote y de rey, podríamos decir que esos profetas que vemos en el Antiguo Testamento, un sacerdote, rey, ¿apuntan todos a Cristo? Todos. ¿O estaríamos No. errando en esa situación? No, para nada. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a ser la sustancia, ¿cierto? Todos estos profetas, reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento fueron tipos de Cristo. Aún el rey David fue tipo de Cristo. Moisés fue tipo de Cristo. Los sacrificios en el libro Levítico fueron tipos de Cristo. La diferencia es que los sacrificios del Antiguo Testamento solamente cubrían el pecado, no lo quitaban. Pero todo apuntaba a un sacrificio santo y único. Observe que los requisitos del Levítico era, por ejemplo, de un cordero en perfectas condiciones. Sí, señor. O un macho cabrío en perfectas condiciones. No puede ser un animal defectuoso, porque apuntaba a la perfección del sacrificio de Cristo. Entonces, todo esto que pasó en el Antiguo Testamento es válido en el sentido que fueron tipos, y Cristo es el antetipo, es el cumplimiento y es como ya la expresión única. Por eso dicen Hebreos que Dios, habiendo muchas veces hablado a sus hijos por medio de sus profetas, hoy día nos ha hablado por el Hijo. Entonces todo lo que habló a través de los profetas es correcto, todo lo que habló a través de los reyes, a pesar de los errores y de los pecados de los reyes, Sí, claro. de los sacerdotes y de los profetas, el tipo permanece y se cumple todo en Cristo. Por eso Él es el único sacerdote, es el real sacerdote, es el real profeta y es el real rey. Claro, y esto lo mencionaba Pastor Antonio porque sin duda esto nos presenta una mayor claridad cuando estudiamos la Biblia, un mayor entendimiento del antiguo con el nuevo, ¿no? Por eso hacía esa pregunta, porque nos da mejor panorama. Cuando estamos estudiando la Biblia, pues vamos a entender que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un personaje principal, Sí. que es Cristo. Cristo. Eso lo debemos tener muy en cuenta, o si no nos perdemos. Claro, de hecho se lo dijo el Señor Jesucristo a los dos discípulos que iban camino de Emaús. Dijo: Moisés, los profetas y los salmos hablan de mí Correcto. todo el tiempo. Y eso le decía el Señor a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, muy bien, entonces avanzamos a la siguiente pregunta. Sí. Una observación sí, para claro, los oyentes. Claro. Leas el libro de Levítico completo simultáneamente con el libro de Hebreos. Sí. Cuando usted lee Levítico y lee Hebreos, va a comprender mucho más fácilmente. Todos los sacrificios que se daban en Levítico siempre apuntaban a Cristo. Por eso es bueno cuando uno lee el libro de Levítico, que ese es un libro pesado, a veces fuerte para muchas personas. Algunos dicen ese es un libro pesado, ladrilludo, pero cuando usted lo lee a la luz de Hebreos, encuentra la gloria de todos esos textos. Y lo otro es que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. Claro. Bueno, sigamos entonces. Ya hemos abordado, vamos a poner aquí en pantalla rápidamente, pregunta 21 y pregunta 22. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, es ¿cómo realiza Cristo el oficio de profeta? ¿Cómo realiza Cristo el oficio de profeta? Y como se dan cuenta nuestros oyentes, lo que vamos a especificar es precisamente el triple oficio de Cristo, ¿no? Así Porque es. vamos a mirar desde la pregunta 23 a la 25, profeta, sacerdote y rey. Rey. Así que comencemos con el profeta, pastor. Muy bien. Entonces, ¿cómo realiza Cristo el oficio de profeta? Cristo realiza o cumple el oficio de profeta al revelarnos por medio de su palabra y del Espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Ahora vamos a porcionar la respuesta. Primero, Cristo cumple el oficio de profeta al revelarnos. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Son respuestas cortas, pero contundentes y muy claras. Ahora, por medio de su palabra, entonces, Cristo cumple o realiza el oficio de profeta al revelarnos, por medio de la palabra en Juan 1:18, ¿cierto? Que Él es el que da a conocer al Padre. Por medio de su palabra, vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 y el versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira la importancia de lo que es creer en la palabra de Dios. Que lamentablemente hoy en la mayoría de muchas iglesias la palabra de Dios se saca a un lado. Se saca un versículo de su contexto, se hacen obras de teatro, lúdicas, charlas motivacionales y la palabra se hace a un lado. O todo se espiritualiza, quitando de la palabra de Dios, porque ahora todo es el Espíritu Santo, pero se olvidan que fue el Espíritu Santo el que inspiró las Escrituras e inspiró a los que las escribieron. Luego el Espíritu Santo no haría nada que estuviera en contra de su propia inspiración. Correcto, sí, señor. Bueno, y entonces vamos. Cristo realiza el oficio de profeta al revelarnos por medio de su palabra y del Espíritu. Vamos a Juan 14. Juan capítulo 14. 26, ¿no? 26, sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está la unión perfecta entre la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo, quien inspiró él mismo la palabra. No podemos entender la Escritura sin el Espíritu Santo y no podemos entender al Espíritu Santo sin las Escrituras. Muy cierto, pastor. Y lo que mencionabas, vale la pena acuñar algo adicional. Y es que lamentablemente en muchas congregaciones pues se está utilizando es el emocionalismo. Y ese emocionalismo pues por supuesto que es contagioso y hace que los demás pues estén repitiendo o haciendo lo que vieron de esa persona que los está entre comillas dirigiendo, ¿no? Entonces evaden la palabra, no la toman, se dejan llevar por sus emociones contaminadas con la carne, con los deseos pecaminosos, y eso termina, lo decimos con una palabra un poco fuerte, pero espero que los oyentes me entiendan, como un circo. Sí, lamentablemente. Entonces, fíjate, pastor, que cuando vemos allí esos pasajes que tú has hecho referencia del Evangelio de Juan, pues por supuesto vemos la importancia de la palabra, de ser guiado realmente por el Espíritu Santo. Así es. Yo estoy de acuerdo con un gran predicador que dijo, lo expresó de la siguiente manera, y es algo que tenemos que ayudar a concientizar a muchos hermanos de otras iglesias. En el Nuevo Testamento, en la época del Señor Jesucristo, los fariseos le adjudicaban a Belcebú las obras del Espíritu Santo, realizadas por medio de Cristo. Sí, Señor. Y lo más grave es que hoy día las obras de los hombres, las emociones carnales y las obras de Belcebú se le están adjudicando al Espíritu Santo. Vea cómo ha cambiado. Sí, así es, sí, Señor. Lo que indica que ambas cosas son supremamente graves. Adjudicarle a Belcebú las obras del Espíritu es tan grave como adjudicarle al Espíritu Santo las obras de Belcebú o de las manifestaciones o emocionalismos humanos. Es una buena reflexión. Sí, señor, y algo que debemos, los que estamos escuchando este espacio, reflexionar precisamente en eso, algo que sucede en la iglesia actual. Y es de reflexión, meditemos en ello precisamente y volvamos a las Escrituras. Bueno, pastor, ¿algo más de esa pregunta 23? No, solamente definir, volver a leer la definición completa. Cristo cumple el oficio de profeta al revelarnos por medio de su palabra y del Espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación.
Bueno, entonces vamos avanzando en nuestro programa. Muchas gracias a nuestros oyentes que están con nosotros compartiendo en este espacio del estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas. Como ustedes observan allí en pantalla, ya hemos abordado pregunta 21, pregunta 22. Estamos hablando del triple oficio de Cristo. Pregunta 23, y ahora pasamos a la pregunta número 24, y es la siguiente: ¿cómo realiza Cristo el oficio de sacerdote? ¿Cómo realiza Cristo el oficio de sacerdote? La respuesta que da el catecismo es la siguiente: Cristo cumple el oficio de sacerdote al ofrecerse a sí mismo en sacrificio para satisfacer la justicia divina y para reconciliarnos con Dios e intercediendo continuamente por nosotros. Y esta respuesta es muy rica justamente en el libro de los Hebreos. Vamos todos al libro de los Hebreos, porque todos los soportes bíblicos de esta respuesta están en el libro de los Hebreos. Y recordar que si lo comparan con Levítico van a entender mejor también el libro Levítico, porque los Hebreos le van a dar luz para entender a Levítico. Entonces, ¿cómo cumple Cristo el oficio de sacerdote? ¿Cómo lo realiza? Dice entonces el catecismo: al ofrecerse a sí mismo en sacrificio para satisfacer la justicia divina. Vamos a Hebreos 9, 28. Dice: así también Cristo fue ofrecido, y ojo a lo que dice el versículo, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces claramente deja definido que el sacrificio de Cristo fue una sola vez. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran a veces diarios, a veces mensuales, semestrales, anuales. Había que sacrificar por el pueblo, por la familia, por el mismo sacerdote. Él tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, luego por su familia, luego por la nación, y eran continuos y repetitivos. Era una cobertura temporal del pecado, y tenían que volver a sacrificar. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Luego también dice el catecismo: y para reconciliarnos con Dios. Hebreos capítulo 2 y el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y hace una connotación muy clara, ¿no? Dice que fue como misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea, desde la perspectiva divina, no humana. Desde los estándares divinos, no humanos, desde la justicia y la santidad divina, no de los conceptos de justicia humanos. Eso hace el sacerdocio de Cristo pues único, irrepetible, eterno, y únicamente lo podía hacer Dios hecho hombre. Correcto. La otra parte de la respuesta dice: e intercediendo continuamente por nosotros. Hebreos capítulo 7. ¿Qué se me hizo? 7:25. 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De verdad que cuando uno lee estos catecismos, estos versículos tan sencillos y a la vez tan profundos, es como tocada nuevamente el alma de uno, porque saber que Cristo intercede de manera permanente, por siempre y para siempre, por nosotros, ante el Padre,
Qué tremendo, ¿no? Sí, realmente es algo en lo cual reflexionamos, quedamos asombrados, pero le damos la gloria al Señor porque el saber que Él está intercediendo por nosotros, Él intercede por sus hijos, ¿no? Por los que Él rescató, por los que Ajá. Él padeció allí en la cruz del Calvario. Y algo también, Pastor Antonio, muy importante, es lo que hacíamos referencia anteriormente, ¿no? El oficio que realizaba el sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Era un oficio, pues, que apuntaba realmente a Cristo, porque como tú decías, lo que estos sacerdotes estaban haciendo, que les había indicado Dios por medio, digamos, de la palabra, lo que encontramos allí en Levítico, pues realmente no quitaba el pecado, ¿no? Tú decías, cubría solamente, cubría el pecado, a Exacto. través del sacrificio de los animalitos allí. Exacto. Por eso la importancia de que en el arca del pacto, pues habían esos tres elementos que significaban la gran pecaminosidad del pueblo, ¿no? Estaba el maná, como señal del alimento, del pan que rechazaron. Sí. Estaba la vara de Aarón, que era un símbolo de autoridad, rechazaron la autoridad del Señor, y las tablas de la ley que Moisés rompió, rechazaron la ley de Dios. Esos tres elementos simbolizaban todo la magnitud del pecado, o sea, rechazar la ley de Dios, rechazar su autoridad y rechazar el pan de vida que es Cristo, pues eran pecados muy graves. Entonces, cubrían, con la sangre del corderito, cubrían el vidrio del arca y quedaba cubierto el pecado, mas no era quitado. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9, nos da una leve explicación de lo que es Levítico. Mira lo que dice aquí, y también Números. Dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, mire que hay una parte donde tenían que estar los sacerdotes a sacrificar continuamente, pero había una parte que solamente Especial. podía entrar una sola vez al año, el sacerdote, para sumo sacrificar por él mismo y por los pecados y por la ignorancia de los pecados del pueblo de Y él Israel. tenía que también pedir por él, ¿no? Por él, O sea, claro, él primero no- por él, porque recordemos que entraban con un lazo amarrado a la cintura, y si el Señor aceptaba el sacrificio y salía con vida de ahí, el sacerdote era porque había perdonado al pueblo. Pero si el sacerdote era fulminado en la presencia de Dios, significaba que el Señor no había perdonado al pueblo en ese momento. Entonces, era un oficio bien difícil también el de sacerdote, y estaban simbolizando. Pero miren las exigencias. Cuando uno observa toda la exigencia nada más de la vestimenta de los sacerdotes, es que el Señor Dios, Él fue el que diseñó y escogió los trajes, el color, las costuras, los adornos, cómo debía llevar el sumo sacerdote y sus hijos, los sacerdotes, digamos, de segunda categoría, cómo deberían vestirse, cómo podían entrar al lugar santo. Tenía que estar totalmente limpios, no podían los trajes tener una sola mancha. ¿Sí ve? Entonces cada que sacrificaban tenían que volver a hacer todo ese ritual de lavarse a perfección, de las vestiduras estar totalmente impecables, ¿sí? Y que el corderito que se iba a sacrificar, eran dos, uno que se enviaba al desierto, como expiación, y el otro que era como sacrificio, ¿no? Entonces, el que se iba hacia el desierto era como alejando el pecado, representando que alejaba el pecado. Y mire que eso se cumplió en Cristo, porque Cristo fue sacado de la ciudad para ser crucificado fuera de la ciudad, fuera del campamento. Y el otro corderito, que era el que derramaba su sangre, tenían que ser corderitos en perfectas condiciones, sin manchas, sin ningún tipo de defecto. Todo apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Bueno, Pastor, ¿nos queda algo más de esta pregunta No. número 24? No, creo que de esta pregunta ya... Bueno, entonces Bien. vamos a poner ahí en pantalla la siguiente pregunta. En pantalla observa nuestros oyentes todas las preguntas que hemos preparado para esta presente emisión, de la 21 a la 25. ¿Qué quiere decir? Que estamos llegando ya a la última pregunta
que es la 25. Pregunta número 25 y es la siguiente. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de rey? Eso quiere decir, ya hemos hablado de profeta, también de sacerdote, ahora nos corresponde el turno para hablar del oficio de Cristo como rey. Muy bien. Entonces el catecismo responde de la siguiente manera. Cristo cumple o realiza el oficio de rey al sujetarnos a sí mismo, al gobernarnos y defendernos y al restringir y vencer a todos sus enemigos y los nuestros. Vamos a porcionar la respuesta. Cristo cumple el oficio de rey al sujetarnos a sí mismo. Salmo 110. Salmo 110 y el versículo número 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí está hablando obviamente de nuestro bendito Señor y Salvador, del Señor Dios Todopoderoso. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y habla de la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí claramente dice que un pueblo que se sujetará voluntariamente. Ese voluntariamente es con gratitud, con amor. Cristo nos salvó y nosotros, como fruto de esa salvación, nos sujetamos a sus mandamientos, a su voluntad, a su señorío, porque es nuestra forma de poderle agradecer lo que hizo por nosotros, sujetarnos voluntariamente a su gobierno. Dice, Cristo cumple el oficio de rey al sujetarnos a sí mismo, Salmo 103, al gobernarnos y defendernos, Mateo capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está también el cumplimiento de la profecía de Miqueas, ¿no? Tal cual. Sí. Bien. Y 1 Corintios 15:25. Dice así, 15:25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y lo encontramos también reflejado en el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Bien. Y al restringir y vencer a todos sus enemigos y a los nuestros. Entonces, como definición queda, ¿cómo realiza o cumple Cristo el oficio de rey? Cristo realiza o cumple el oficio del rey al sujetarnos a sí mismo, Salmo 110:3, al gobernarnos y defendernos, Mateo 2, versículo 6 y 1 Corintios 15:25 y Salmo 110:1, al restringir y vencer a todos sus enemigos y los nuestros. Sí, muy interesante, pastor, ver este triple oficio de Cristo. Y podemos mirar en este cierre, pastor, nos quedan todavía algunos minutos y podemos aquí dialogar con respecto a lo que hemos visto en cada una de las preguntas. Yo me quiero enfocar sobre todo en las últimas tres, ¿no? Donde básicamente, pues, yo puedo observar o se puede observar cómo está precisamente Cristo reflejado en toda la Biblia. Sí. Cristo reflejado en los oficios que nos presenta la Biblia, que es profeta, sacerdote y rey. Y aunque en el Antiguo Testamento teníamos profetas de diferentes características, también sacerdotes, reyes, como el rey David, pues todo eso va apuntando a un solo personaje,
a Cristo, ¿no? Sí. Y cómo a través precisamente en este último punto, Cristo como Rey, vemos de alguna forma, pastor, su gobierno, ¿no? Su gobierno, su poder, su defensa precisamente también para con sus hijos. Y algo muy importante, ¿no? La derrota que sufren todos sus enemigos, ¿no? Entonces es algo maravilloso estar hablando de lo que ha hecho Cristo y cómo eso nos debe llevar a asombrarnos, ¿no, pastor? De esos oficios que a la final en Cristo se cumplen de forma perfecta. Perfecto. Mientras que en el Antiguo Testamento habían personajes que tomaban esos títulos, pero vemos que hay imperfección porque pues hay pecado. Claro. En Cristo todo se cumple de manera perfecta. Así es. De hecho, en el libro de Levítico, el capítulo 16, que se habla del día de la expiación, ahí vemos que todo era ordenado por el Señor de tal manera que aún los vestidos, del versículo 4 dice, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá de cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá, y las santas vestiduras. Todo era una exigencia apuntando al sacrificio perfecto. Por eso él no podía permitir defectos ni en las vestiduras ni en las víctimas a sacrificar. Pero como los sacerdotes también eran de pecadores, dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Este tipo de sacerdotes tenían que hacer expiación por ellos mismos. Cristo no tenía que hacer expiación por él mismo. Él mismo era la expiación por nosotros. ¿Sí? Dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa. Y luego más adelante dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Entonces primero por sí, por su casa y luego por el pueblo. ¿Ve? Pero ese orden sacerdotal también nos deja una enseñanza a nosotros, que si somos sacerdotes de nuestro hogar, no en la iglesia, somos sacerdotes de nuestras familias, en el sentido que nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos. A veces nos preocupamos por los demás, pero no cuidamos de nosotros mismos en el sentido de que estemos en una buena relación con Dios. Tenemos que revisar nuestro pecado, ¿sí? Interceder ante el Señor por nuestras familias, como lo hacemos en las reuniones de oración de los miércoles y los jueves. Ese es un ejemplo, pero ya Cristo, como sumo sacerdote, pagó, ya no se requieren más sacrificios. Por eso en la profecía de Daniel dice que con la muerte del Mesías cesarán los sacrificios. Y me impacta mucho esa frase porque evidentemente todos los cristianos de la época del Señor Jesucristo, después de su resurrección, nunca volvieron a sacrificar. Uno nunca ve a Pedro, ni a Pablo, ni a los apóstoles sacrificando. En cambio los judíos continuaron con los sacrificios. ¿Pero hasta cuándo les duró el sacrificio? Hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido la ciudad y el templo de Jerusalén. Y también para ellos, aunque no lo quisieron aceptar, también tuvieron que cesar los sacrificios. ¿Qué es lo que quieren restaurar y restablecer ahora que no es bíblico? Porque si los judíos quieren restaurar el templo para rehacer los sacrificios, están cometiendo un pecado más grave todavía. Siguen rechazando el sacrificio único de Cristo Jesús. Claro. Ahora, otra reflexión, pastor, nos van a quedar 5 minutos todavía, y es la siguiente, ¿no? Cuando vemos este triple oficio de Cristo, vemos su majestad, su grandeza, y vemos también cómo hoy en día muchas personas pues saben que en Cristo hay salvación, pero siguen buscando más cosas, añadirle más cosas a esa salvación. Y no se dan cuenta que cuando estudiamos la palabra de Dios, esto está muy claro, muy concreto, y que por supuesto el estudiar así nos va a entregar mucha más luz, porque decía anteriormente, pastor, en muchas congregaciones se está buscando como más, sí, Cristo, pero vamos a añadirle más cosas. Sí. Así es. Como si lo que Cristo hizo no fuera suficiente. Como si nosotros tuviésemos que hacer algunas buenas obras para ganarnos el favor de Dios. Y recordemos, hermanos, que primero que todo, las buenas obras que haga un ser humano sin Cristo
son abominación a Dios, son trapos de inmundicia. Lo que Santiago habla de las buenas obras se refiere a que las buenas obras que el creyente practica fueron las buenas obras que el mismo Dios destinó desde antes de los tiempos para que sus hijos las ejecutaran. Obras de amor, de misericordia, de fe, pero generalmente siempre que se habla de obras se tiene que relacionar únicamente con el dinero, y eso no es así. Cierto, sí, claro. Siempre las obras sinónimo de plata. No, hacer buenas obras implica muchas cosas, muchísimas cosas que son del fruto de ser hijos de Dios. Hacemos buenas obras porque somos hijos de Dios, no hacemos buenas obras para ser hijos de Dios. Es porque somos hijos de Dios que las podemos hacer, porque toda obra que hagamos debe glorificar a Cristo. Aún siendo hijos de Dios, si hacemos buenas obras que estimulen nuestro orgullo, no son de Cristo, no provienen de Dios. Aún. La actitud del corazón nos deja ver eso. Un verdadero creyente hace obras no por agradar a la humanidad, sino por agradar a su Señor y como resultado de tener comunión con su Señor, y para que a través de esas obras el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado, no el nombre del predicador ni el que hace la buena obra o el instrumento. Y finalmente, podríamos decir, pastor, que esta metodología del estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas es muy productiva para realizarla en casa, sí, y trae gran enseñanza. Si nosotros tomáramos un tiempo con nuestros hijos para compartir con ellos a través de esta metodología de preguntas y respuestas, cómo crecemos, cómo crece la familia, cómo crece también el que comparte ahí, que es el sacerdote de la casa, los niños, sus preguntas, es algo muy, muy, muy maravilloso, ¿no, pastor? Entonces aquí estamos viendo muchas cosas que nos dice la palabra de Dios y que las ponemos frente a lo que sucede hoy en día. Y entonces nos damos cuenta efectivamente cómo se ha desviado, cómo no se estudia la palabra y cómo se basa más bien muchas personas es en las emociones. Totalmente. ¿Cuál es el propósito de estudiar la palabra de Dios en casa? Tiene muchos propósitos y tiene mucha enseñanza y mucha práctica. Pero voy a hablar de dos específicas que usted me dio la oportunidad, pastor. Uno, cuando el padre y la madre se reúnen con sus hijos en el comedor a estudiar el catecismo, como lo estamos haciendo aquí a través de la radio, con sus hijos van a lograr los siguientes beneficios. Primero, un estudio familiar de la palabra de Dios. Segundo, a través de preguntas y respuestas. Y con eso la gente, sus hijos y ustedes están aprendiendo a escudriñar las Escrituras, haciéndole preguntas a la palabra de Dios, para que la misma palabra de Dios responda. Eso va a traer una madurez espiritual y un crecimiento espiritual y una unidad familiar muy fuerte. Y esa unidad familiar se va a ver reflejada en la iglesia. ¿Cuál es el problema de hoy día en las iglesias? Que los padres le echamos toda la responsabilidad de la educación cristiana a las iglesias, a los pastores y a la escuela dominical. Y en la escuela dominical reciben enseñanza 1 hora. Y luego toda la semana están viendo televisión los niños o jugando con sus celulares o con sus iPads y con toda esa tecnología. Y están recibiendo cientos de horas. Entonces un niño es educado en la iglesia 4 horas al mes. Y en el mundo o en lo secular, ¿cuántas horas? Creo que por 4 horas, por más de 300 o 500 horas de influencia mundana. Y luego nos quejamos de que por qué nuestros hijos no aman a Dios, que por qué nuestros hijos siguen siendo tan rebeldes. Y por último, lo que uno nota en las iglesias, y creo que todos los que hemos sido padres pasamos por esa situación, no entendíamos cómo nuestros hijos se portaban tan mal en la iglesia. Y es triste ver cómo niños pequeñitos se comportan tan mal en las iglesias y las mamás y los papás no les dicen nada, ni los amonestan ni los corrigen. Pero resulta que es muy difícil que usted logre que un niño en la iglesia se porte bien más de 10 o 15 minutos si usted no se lo ha enseñado desde su casa. Entonces,
La mejor forma de instruir a los hijos para que se comporten bien en la iglesia es el estudio de la palabra en la casa con catecismos como este. ¿Por qué? Porque usted coge a los niños pequeños y empieza a desarrollar con ellos 1 o 2 preguntas durante una semana. A la semana siguiente usted aumenta a 4 preguntas. Sí. A la semana siguiente aumenta a 5 o 6 preguntas. Entonces usted comenzó teniendo la atención de sus hijos, primeramente 10 minutos, a la siguiente semana, todos los días, ¿no? 10 minutos diarios. A la siguiente semana ya su atención va en 15, a la siguiente semana en 20 o 25 minutos, y en el primer mes usted puede lograr que sus hijos pequeños se sienten juiciosos a escuchar la palabra de Dios por lo menos media hora en el primer mes. O sea que en un lapso de 3 a 4 meses, sus hijos van a aprender a estarse 1 o 2 horas juiciosos en una iglesia, escuchando el sermón, escuchando el estudio bíblico, porque están acostumbrados a tener la disciplina que adquirieron en sus casas. Es lamentable ver cómo hay muchas madres que sufren, ni escuchan el sermón ellas, ni los niños dejan escuchar el sermón a otras personas, se convierten en distractores y creen que con un pellizco o con un... Sí, ahí los logran controlar temporalmente, pero eso no resuelve el problema. El problema se resuelve si en la casa los sientan todos los días a estudiar la palabra de Dios, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, hasta que lleguen a 1 hora. Y luego más. Ya pueden profundizar en estudios un poquito más teológicos, pero esa disciplina parte del hogar, no es la responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de los padres educar a los niños para que escuchen la palabra de Dios con atención, de manera concentrada, de manera respetuosa y reverente desde la casa. Ok. Bueno, pastor, entonces estamos llegando al final de este espacio, el estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas. Quedamos en la pregunta número 25. Así que hemos abordado 5 preguntas, las tienes en pantalla, sigamos estudiando la palabra de Dios. A nuestros oyentes muchas gracias, también un saludo para John ahí reportando sintonía, muchas gracias por estar pendiente de la transmisión de Cielos Abiertos, turradio.com. La invitación entonces es para la próxima semana y seguir avanzando porque este catecismo está con buenas preguntas. Todavía no hemos llegado ni siquiera a la mitad. Bueno, muy bien, muchas gracias por compartir con Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Que el Señor les bendiga.